Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Buenas tardes, amigos televidentes, en el aire su espacio comentando la noticia. Bueno, antes de pasar a un videíto que tenemos por ahí con relación a la salida lamentable del espacio donde habitan los vivos, o donde habitamos, el inolvidable y querido Alex Bueno. Vamos primero, para los que no han tenido la oportunidad de ver, oír lo que expresa en sus titulares la prensa escrita. Nosotros tenemos que Abinader promulgó anoche mismo, la ley anticrisis. El 80% de los trabajadores tiene salarios por debajo de 50,000 y la canasta familiar está por encima de eso. Pero de alguna forma la gente se le ingenia para poder subsistir. Y a propósito de este trabajo con relación a la canasta familiar, yo ayer estaba en lo que fue bienes nacionales. Estaba haciendo varias diligencias, estaba en la Contraloría General de la República, luego bajé a la dirección gubernamental y me paré a limpiar los zapatos con un limpiabota que yo tengo muchos años conociéndole. Creo que tengo más de 20 años conociéndole. Le pregunté cómo le iba, porque él conoce, era prácticamente un delivery, de esos muchachos que hacen los mandados y llevan los pedidos de los colmados. Le pregunté cómo le iba y me dijo que bien, que tenía 2 hijos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo yo hurgué y le pregunté que si él estaba pasando hambre. Él me dijo, nunca en mi vida, Napoleón. ¿Y cómo te va? Me dice, bueno, mira, yo aquí me gano entre 500, 600 pesos diarios, más el regalo que me hacen ya la gente que me conoce, porque soy muy conocido por aquí. Pago casa, pago colegio, por cierto, habían 2 niños ahí de él. Y en ese instante, en ese momento, ya cuando ya yo me voy, le llega una comida que se la pasa a un policía, de los policías que están por ahí prestando servicio. Él me dijo, es un muchacho muy de uno, me dijo, Napoleón, pruébelo. Y yo, no, yo voy a almorzar ahora, que te aproveche. Y me dijo, tiene pollo. Oiga bien el comentario. Y yo le dije, ¿quién le da esa comida? Dice, bueno, los comedores económicos, el plan social, pero llega de diferentes partes. Entonces le pregunto, ¿pero usted no pasa hambre? Entonces me dice, no, Napoleón, yo nunca he pasado hambre. Pasa hambre el que no trabaja. Entonces, yo me fui con esto a mi casa, pero también tengo una entrevista que le hice, o varias entrevistas que le he hecho a los que limpian vidrio en la calle, a los que se dedican a ese tipo de forma de ganarse el sustento. Y la mayoría me dice que se lleva
un dinero que aquí hay empleados públicos y empleados privados que no lo ganan. Se llevan entre 800, 700, hasta 1,000 pesos. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. Hay gente que no entiende los procesos en el país. Señores, yo decía que por los años 60 y tanto por ahí, el difunto locutor, radiodifusor Radamés Aracena, dueño, propietario de la emisora Radio Guarachita, que quedaba en la Palo Hincado, ahí casi frente al cuerpo de bomberos. Él tenía una promoción que decía: el dinero ya no alcanza para nada. Oigan bien, en el 60 y tanto, la comida y la ropa siguen subiendo. Miles de dominicanos sin trabajo. ¿Quién tiene la culpa? La tiene la inflación. ¿Cómo acabar con la inflación? Bajando los precios a los productos. De manera que el esfuerzo democrático que hemos hecho todos, malos y buenos, para afianzar la democracia, hay gente que todavía no lo valora. No valora ese esfuerzo. Porque yo entiendo que las críticas son positivas. Sí, pero apegada al orden, apegada a no estropear lo que con tanto sacrificio hemos logrado. Quería hacerle este comentario porque oigo gente que dice: fulano está pasando hambre. Señores, pero aquí hay épocas superadas, señores. Miren, aquí hubo una época cuando gobernaba Trujillo, y eso está ahí, donde creo que fue en el 60, por ahí, 59. Miren, la gente iba a los zafacones, y no estoy alterando. La gente iba a los zafacones a buscar qué comer. Eso está documentado. Y Trujillo se colocaba detrás del palacio e iban un grupo de gente de la época muerto de hambre. Observen los rostros de esa época, de otra época y los rostros de ahora, para que ustedes vean que la obesidad, independientemente de la situación, se ha hecho dueña de las poblaciones, específicamente de la República Dominicana. Entonces yo me hago la siguiente pregunta: ¿cuál es el hambre? Es un discurso que se usa demagógicamente, que siempre lo han usado, pero observen ustedes lo que yo les manifestaba con relación a lo que expresaba Radamés Aracena hace ¿cuánto? Por los 60, más de 50 años. Entonces, señores, nosotros hemos ido saliendo de etapa, y en la medida que hemos ido saliendo de etapa, de situaciones, el país ha ido en progreso. Con todos sus defectos, pero ha ido en progreso. A nivel general y en tecnología, ya ustedes saben, en tecnología, yo creo que aquí hay algunos de esos que se dedican a hackear, muchachos tecnólogos, que han nacido en esta época, que saben más que mucha gente que trabaja en esos bancos. Y da pena decirlo, yo fui hace como 2 semanas a un banco, que no voy a mencionar el nombre, y le preguntaba a una empleada cómo obtener, se lo voy a mostrar, le voy a mostrar la tarjeta para que ustedes vean, cómo obtener la siguiente tarjeta. Mírenlo aquí.
cómo tener esa tarjeta. Billete. ¿Sabes lo que me dijo ella? Que el banco ya había retirado ese tipo de tarjeta. Mentira. Cuando fui a la oficina y le dije a la persona que está trabajando, búscame ahí, hazme contacto con ese banco. Me habló mentira esa empleada. Lo primero. En segundo lugar, el banco está trabajando con ese tipo de tarjeta. Y yo la solicité, prepago, y me llevaron la tarjeta a la oficina. Entonces yo decía, pero ven acá, pero entonces aquí pasa lo siguiente. Hay gente fuera que sabe más que la gente que están precisamente en esos bancos. Por eso es que los bancos deben de hacer todo lo posible en tener un personal calificado, porque hay unos muchachos por ahí que le están robando la tecnología y ya ustedes saben lo que se ha producido. Bueno, en otro orden también, siguiendo con las noticias de los medios de comunicación, especialmente lo de la prensa escrita, tenemos que friendo y comiendo. Ayer los diputados convirtieron en ley el proyecto de plan anticrisis que dará al gobierno entre 40.000 y 50.000 millones adicionales. El Poder Ejecutivo la promulga de inmediato, hizo facto, como decimos nosotros, en el acto. Fue inaugurado anoche el Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo, la autopista 30 de Mayo, en honor a la gesta, a ese episodio histórico donde ajusticiaron al tirano, que vuelvo y digo que hay gente que no quiere entender lo que fue esa dictadura y a veces se pasa y no entiende o no comprende o no asimila vivir en democracia. Eso hay que asimilarlo, señores, porque eso fue una época muy difícil. Pánico ante un gusano caracol gigante africano que destruye los cultivos. En el año escolar 2025-2026 se perdieron 1.384 horas de clases por paros de maestros, según informe de monitoreo presentado por Educación. Y aquí los profesores a veces se pasan de listo y por cualquier cosa quieren hacer una huelga. Y para nadie es un secreto que al profesor en estos años no le ha ido tan mal, le ha ido muy bien. El médico cirujano y destacado académico Jorge Asjana es el nuevo rector de nuestra universidad, de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estados Unidos levantó el bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes. Hay mucha gente que está analizando que no confía mucho en ese acuerdo, en ese pacto entre estos países, Estados Unidos e Irán, por lo cambiante que resulta ser Trump. Pero yo voy a expresar lo siguiente desde aquí. Mi posición es que
debemos de confiar en esos acuerdos que se hicieron, porque miren cómo va el petróleo. Ya el petróleo bajó a 70 y pico. Para satisfacción de los países específicamente subdesarrollados, que somos los que más sufrimos con este tipo de situación. En Santiamén, plan anticrisis pasó por Congreso, eso es otro de los medios. Abinader promulga el proyecto que tuvo 9 modificaciones y que se prevé que va a recaudar unos 40.000 o 50.000 millones para abaratar la situación en la República Dominicana. Gobierno y productores acuerdan acciones a favor de arroz y banano. Otro medio expresa: el plan anticrisis es convertido en ley por diputado. Estrecho de Hormuz desbloqueado por los Estados Unidos. La administración Trump acoge acuerdo con Irán. No seamos derrotistas. Vamos a esperar que esos acuerdos surtan los efectos que espera la humanidad, que se le ponga fin a un conflicto que no debió, yo digo, de producirse, que debió de manejarse. Pero el Señor de Israel, como lo dice el equipo que está al lado de Trump, Rubio, entre ellos, fue que Netanyahu fue de lo que provocó este problema que le ha costado mucha víctima, muchos muertos a la humanidad. Ese señor fue el culpable. ¿Para lograr qué? Esa es la pregunta que uno se hace. Porque al final, se puede decir, a la dureza, a la preparación que tenían los iraníes, hubo que negociar con ellos. ¿Qué te parece? 3 días de letras en mar de palabras. Con relación a Alex Bueno. Déjame ver cómo seguimos, ya finalizando. El Nuevo Diario dice que el presidente Abinader y Carolina inauguran el Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo. Destacan la magnitud de esta obra. Abjana, ya lo dijimos, nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se levanta el bloqueo ya en Irán. En definitiva, por último tenemos que el Poder Ejecutivo promulga ese otro medio. Casi los medios de comunicaciones, la prensa escrita, radial y televisada, lo que habla precisamente de estas situaciones, por ejemplo, el caso del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el proyecto sometido que fue aprobado de urgencia para recaudar 50 o 40.000 millones. Vámonos a una pausa para entonces venir con el desarrollo del espacio.
Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, encabezaron una reunión con sectores económicos a solicitud del ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Eduardo Sanz Lobatón, para tratar temas de interés. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas clausuraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 mujeres de diferentes provincias recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país. La diputada Soraya Suárez, vicepresidenta de la Red Parlamentaria del Cambio Climático y Sostenibilidad de Parlaméricas, resaltó el programa. Asimismo, la Comisión de Asuntos Fronterizos recibió a Jorge Radamés Zorrilla Osuna, director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, para debatir temas importantes. Otras 15 comisiones trabajaron. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Miren, amigos televidentes, yo tengo la obligación en este medio de no pasar por alto el gesto de un compañero y amigo, muchacho serio él, productor de programa, es un experto en lo que tiene que ver con nuestra música, el merengue, la bachata. Fausto Polanco, director de comunicaciones de la Cámara de Diputados. Hermano, vayan para usted mis felicitaciones porque usted se la merece. Y quiero expresar por este medio que ojalá una gran parte de los que manejan en el gobierno, los departamentos de comunicaciones, tuvieran un comportamiento como el que tiene Fausto Polanco. No lo tienen. En definitiva, esos y esas que manejan esos departamentos de comunicaciones le hacen un flaco servicio a muchos comunicadores y se alían, se van por el camino de las redes poderosas y no protegen a los pequeños. Pero esa gente, es una crítica que yo tengo, no ayudan tampoco a su gobierno, no ayudan al presidente con la actitud que tienen, que ellos saben cuál es y que todos conocemos. Vámonos ahora entonces, hermano. Primero darle la gracia al protocolo que tuvo la amabilidad de brindarnos esta tacita de café que nosotros saboreamos con mucho placer y con mucho gusto. Perdón. Vámonos ahora con la triste realidad, la triste noticia, la muerte de Alex Bueno. Antes de tú colocar esa foto, yo recuerdo que una vez fuimos a uno de los censos, creo que el censo del año 1990 y tanto, ese censo que se produjo, y yo fui con un carro que tenía, estaba cooperando con alguien que estaba dirigiendo parte del censo también, catedrático universitario Adelso Ortega Cas. Nos trasladamos hacia Asua. En
ese trabajo. Y cuando íbamos, estábamos oyendo la canción de Alex Bueno. Y lo recuerdo como ahora porque se repitió mucho. Adelson me decía, repítelo, Napoleón. Lamentablemente, Adelson Ortega Kass, ese catedrático universitario, quien estudió en la Unión Soviética, en Rusia, murió víctima del COVID ya hace tiempo. Pasa su resto. Vamos entonces a ver a Alex Bueno, hermano. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí. Yo lo entiendo, está bien, pero quiero decirte antes de partir que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirar. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti por no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Que sientas tú por fin serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás en mí. Que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Sigue ahora. Mire, uno mirando este video de Alex Bueno, uno le da tagrima, como se dice. Uno se coloca en una posición de tristeza y uno dice, caramba, qué bueno tiempo. ¿Cuántos consejos le faltaron? Así mismo, le faltaron a Alex Bueno. Pero también uno expresa lo siguiente: tanta basura, gente mala, criminales, asesinos, que deambulan por estas calles de nuestro país haciendo daño. Y lamentablemente uno tiene que y no se lo llevan. Entonces, un hombre bueno, sano, nuestro cantante, nuestro merenguero, nuestro Alex Bueno, miren cómo termina. Esas son de las cosas que uno a veces no entiende. Sigue con el tema, por favor. Dale volumen. Vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se ría más de ti por no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí.
otra forma de despedir a un gran dominicano, un hombre tan querido no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, que con una canción de él. De manera que el pueblo dominicano en estos momentos está triste y está sintiendo la muerte de nuestro Alex Bueno. Descanse en paz. Bueno, en la semana también tuvimos que condenaron a la actora, a Claudia Pérez también igual que yo, a 1 año de prisión y 5 millones. Claro, ella permanece en la posición anterior porque va a apelar, si no apeló. Pero yo creo, al igual como han opinado otros comunicadores, que hay que ser un poquito medio cuidadoso cuando uno está externando criterio. Y a veces, y no lo digo por ella, a nosotros debemos de asimilar lo siguiente: no podemos anteponer la emoción por encima de la razón. No. Hay que ser en estos medios prudente, consecuente, tolerante, ver un poquito más allá y entender que X persona tiene su debilidad y nosotros también la tenemos. Y que, como oí al comunicador Ricardo Nieves, el amigo Ricardo Nieves, expresar que él es amigo de la Tora, que conoce a su familia hace muchos años, pero que también, si usted no tiene los elementos de prueba en lo que usted expresa, tiene que ser cuidadoso. De todo modo es una condena que ella la va a apelar. Deseamos que salga bien, ojalá haya una negociación, un acuerdo entre las partes, porque lo que se quiere es la tranquilidad y la paz y el respeto y ser prudente, repito, cuidadoso en lo que uno expresa por estos medios, porque estos medios, señores, ya no es como antes. Lo que usted dice por aquí se sabe en el mundo entero y eso queda grabado. O sea, somos víctimas de una tecnología que comenzó y que va a seguir, lo que significa que actuemos dentro del marco que exigen los nuevos tiempos. Miren, hay por ahí, déjame ver este temita. Hay por ahí. Bueno, alguien me dijo, no voy a pasar por alto, alguien me dijo, y fue una joven que me dijo, Napoleón, habla con relación a lo que pasó entre Iris Chacón, la puertorriqueña, y
su rival, que supuestamente Ángela Carraco no, la puertorriqueña y la dominicana Charitín Goico. Se dieron unos comentarios en el pasado con relación a Iris Chacón y Angelita Carraco, que de hecho yo estaba buscando en la tecnología y vi que en unos premios Charitín dijo, yo tengo 92 años. No, Charitín, usted no tiene 92 años, usted se puso de más. Charitín Goico nació el 23 de mayo de 1949 en Santa Cruz del Ceibo y tiene 77 años, sigue activa todavía. Iris Chacón, que la vi hace 2 años en un espectáculo que se hizo en Puerto Rico, ahí sale ella ya un poco naturalmente medio mayor, tiene 76 años, nació un 7 de marzo del año 1950 en Santurce, Puerto Rico. ¿Qué era lo que esa joven amiga me dijo que comentara? Bueno, ella me dijo que comentara que si era verdad que Charitín Goico le había quitado el esposo, que de hecho ya murió, ese señor, a Iris Chacón. Yo le dije que según los medios y los chismes de la farándula, parecía que sí. Ahora, de manera jocosa, una persona que estaba ahí me dice, ponte a Iris Chacón, por favor. De manera jocosa, mira si tú tienes el cuerpo de ella por ahí. Alguien me decía de manera jocosa, ¿y cómo es posible que una señora con un cuerpo tan voluminoso, con unos glúteos tan voluminosos, mire, así está ella, Charitín, fue contemporánea prácticamente, le quite el esposo? Todo eso se da, señores, porque es un medio. Mire, en la farándula, en el teatro, en el cine, en la televisión, en las actuaciones, en Hollywood, en esos lugares donde siempre hay competencia, y que este está mejor que esta está más buena que etcétera, etcétera, esos chismes se dan, eso es normal, eso siempre ha existido y va a seguir existiendo. De todos modos, son dos figuras públicas de gran trascendencia en el arte, se puede decir que hasta latinoamericano o mundial. Charitín Goico y la bailarina puertorriqueña. Yo la respeto a las dos y creo que tanto Charitín como Iris son dos grandes estrellas de el mundo. Así es que complacida la amiga que me dijo que hablara con relación a estos dos personajes, Charitín Goico y la puertorriqueña Iris Chacón. Tenemos ahora lo que tiene que ver con la privatización. Se habla mucho de privatización
de la venta de las empresas del Estado, los ingenios. Búscate por ahí lo que vimos en un programa de televisión muy conocido. Tiene que ver con la venta de las empresas del Estado. Búscatelo por ahí para que tú veas. ¿Ya lo tienes? Ok. Mire, en lo que él busca el contenido, tiene que ver con la capitalización y la privatización, acuérdate. La República Dominicana es un país que pronto tendremos nuevamente elecciones. Estamos hablando del año 2 años o 2 años se hacen falta. Pero yo oía a una persona expresar que aquí se instala un gobierno hoy y no le dan tregua. Dice que 90 días de tregua, mentira. Desde que se instala es fuego, fuego. No descansan. Porque hay gente que no resiste ni nunca va a resistir hasta que vida tengan estar fuera del poder. Por eso se manejan esas críticas despiadadas, sin razón. Pero lo peor del caso es, ya me voy a meter en una situación que no quería meter, que esas críticas salen, qué lamentable, de gente que debe ser no tolerante, no prudente, sino callarse la boca mientras tanto, hacer silencio. Porque salen de gente que hace poco, no mucho, hicieron cosas, sus allegados, y eso está ahí. Eso está ahí. Esa condena que se sucedieron, esa condena están ahí. Esas delaciones que se dieron, eso está ahí. Ese dinero devuelto, eso está ahí. Esa no justificación de usted tener cosas que no lo justifica su sueldo, eso está ahí. Entonces, cuando usted ve, y no quería meterme en esto, cuando usted ve que se presentan situaciones de gente que debe de callarse por delicadeza, debe de callarse, entonces lo que hace es que se enloda más, porque, señores, ¿y cómo usted se atreve a pedir cosas que usted no la hizo estando en el gobierno? Pero usted tiene en estos momentos un grupo de gente que están condenados, señores. ¡Condenados! A mí me gusta. Están condenados. Veamos entonces ahora la reforma de la cual se habla tanto, de la reforma de la cual se habla tanto. Veamos esto. A mí me gusta cuando el presidente Fernández se opone a la reforma, pues, considerando que él hizo una, que yo participé en el 2004, en el 2005, una en el 2006, una en el 2007, una en el 2011, donde
O sea, hubo 5 en 8 años. Era un promedio de una cada año y medio. Ustedes están mirando, señores, cuántas reformas se hicieron. Vámonos a la pausa otra vez con el anuncio que nos toca colocar, por favor. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, encabezaron una reunión con sectores económicos a solicitud del ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Eduardo Sanz Lobatón, para tratar temas de interés. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas clausuraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 mujeres de diferentes provincias recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país. La diputada Soraya Suárez, vicepresidenta de la Red Parlamentaria del Cambio Climático y Sostenibilidad de Parlaméricas, resaltó el programa. Asimismo, la Comisión de Asuntos Fronterizos recibió a Jorge Radamés Zorrilla Osuna, director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, para debatir temas importantes. Otras 15 comisiones trabajaron. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Miren, nosotros para concluir, que tenemos un video que algo sucedió en Nepal. Nosotros creemos en lo paranormal. Nosotros creemos en los milagros. Nosotros creemos en la ciencia oculta. Nosotros creemos en las naves voladoras. Nosotros creemos en lo psíquico. Nosotros creemos en lo vidente porque hay muestra y prueba de ello. Y comentábamos hace poco, una tertulia, yo decía, pero ven acá, se habla de que el coeficiente de Jesucristo era de 300 y pico, y yo digo no. El coeficiente, que el coeficiente de Mahoma era de 300, 200 y pico, y de otros grandes genios pasaba de 200 y pico. Yo decía, no, el coeficiente de nuestro Señor Jesucristo, de uno de los hombres más grandes, o el hombre más grande que ha dado la humanidad, el coeficiente de él no tenía límite. ¿Por qué no tenía límite? Porque es el único que un cuerpo en estado de decomposición lo volvía a colocar en su estado normal. Las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo no tienen quien la pueda igualar. Pero independientemente de eso, fue lo más grande que ha existido en el mundo. Pero independientemente de eso, luego han existido gente muy grande, psicólogos, hechos paranormales, videntes, Wolmecin, Raputín, europeos, fueron seres con poderes por encima de lo normal, sobrenatural, y lo demostraron. El único hombre que convenció, Wolmecin, ruso,
quien nació en Ucrania, Wolmesin convenció a Joseph Stalin, al dictador Joseph Stalin, quien le ganó la guerra a Hitler, lo convenció de que él tenía poderes. Y yo creo que lo había explicado aquí. ¿Y cómo lo convenció antes de terminar? Joseph Stalin le dijo, bueno, yo te dejo actuar en el teatro si tú te presentas al banco y me sacas X cantidad de dinero. Y Wolmesin fue al banco, le mostró un pedazo de papel al cajero y el cajero le dio dinero. Fue donde, volvió otra vez donde Stalin, le dijo, mira el dinero aquí, ¿cómo va a ser? Cuando fueron, el cajero por poco le dio un infarto que por poco se muere. Otra prueba también que Stalin le puso a Wolmesin, a ese psicólogo paranormal, era un individuo fuera de serie, fue, si tú te escapas de la cárcel donde te voy a colocar, te dejo actuar. Lo colocó en la cárcel y usted sabe qué hizo Wolmesin. Salió, eso consta en los libros, salió tranquilo y le dijo mentalmente a la guardia que estaba apostada en ambos extremos, yo soy el jefe de la policía, yo soy el jefe de la policía. Derechito por ahí salió y llegó donde Joseph Stalin, y esa es la historia también de un hombre con poderes sobrenaturales. Veamos este video ahora para concluir. O sea, el gato llegó al ataúd. ¿Y qué significa esto? Dio la señal de que el hombre estaba vivo y revivió. Señores, de esta forma hemos concluido con su espacio comentando la noticia. Será pues hasta un próximo programa cuando estaremos nuevamente con ustedes. Pasen todos muy buenas tardes.